Sabes, ya no tenemos una embajada funcional en Rusia. Tenemos lo que yo describo como una embajada Potemkin. Es una embajada de mentira donde los pocos que quedan se aferran a su estilo de vida de embajada. Rara vez salen del edificio. No pueden hablar ruso y pasan todo su tiempo en conversaciones seguras por video con los responsables de políticas en Londres, diciéndoles lo que quieren escuchar. Si ese es todo el análisis que los responsables de políticas en Londres están recibiendo sobre lo que está sucediendo en la Rusia contemporánea, entonces estamos todos un poco condenados. Se trata en parte de la verdadera erosión de nuestra capacidad para analizar Rusia y entender la política rusa y nuestra desinversión en la diplomacia. Todavía parece ser la estrategia de los países occidentales, incluido el Reino Unido, mantener este conflicto en marcha, ¿verdad? Luchan hasta el último ucraniano y envían la mayor cantidad de armamento posible para matar a la mayor cantidad de rusos posible. Esta es una estrategia horrible. Es horrible, en primer lugar para los ucranianos y en segundo lugar para los rusos. ¿Alguna vez has conocido a las personas responsables de esta política? ¿Cuáles son sus procesos de pensamiento? Deben entender que esto es lo que es, ¿verdad? No es solo que nosotros les pongamos un marco. Esta es realmente su estrategia, ¿no es así? Sí, desafortunadamente he conocido a muchas de las personas que hicieron esta política. Me entristece decirlo, pero creo que gran parte de ella se basa en dos cosas. Primero, muchas de las personas en el gobierno, incluyendo en los Estados Unidos y el Reino Unido, han estado pensando en Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Han estado tanto tiempo que su mentalidad sigue atrapada en la era del colapso soviético. Entonces, tienen un papel muy fuerte y dominante en influir en cómo piensan los responsables de políticas y los ministros. En el sistema del Reino Unido, nuestros ministros de Relaciones Exteriores van y vienen. Hemos tenido 7 u 8 ministros de Relaciones Exteriores desde que comenzó la crisis de Ucrania. Debido a que no están tan bien informados como los funcionarios tienen mucha influencia sobre su forma de pensar. Ese es un punto. El segundo es que la nueva generación de diplomáticos británicos ha perdido nuestra experiencia en Rusia. Hemos dejado de invertir en nuevos jóvenes diplomáticos que están aprendiendo sobre Rusia, entendiendo la Rusia contemporánea y conociendo al pueblo ruso. Esto incluye comprender la psique rusa y cómo piensan los rusos. El propósito de esto es permitirnos tener un diálogo diplomático sobre las difíciles con Rusia. Primero, hay un predominio de personas que han estado desde la fase postsoviética y todavía ven a Rusia como un retroceso maligno y hostil de ese periodo. En segundo lugar, hay una generación de nuevos diplomáticos que no entienden a Rusia y simplemente están contentos de seguir el consenso de políticas de pensamiento grupal. Creo que este es un punto importante porque el tiempo y las generaciones importan. En este canal, tuve el privilegio de hablar con Jack Matlock 3 veces. Este hombre es absolutamente brillante. Es un diplomático estadounidense que estuvo activo durante la primera y media Guerra Fría. Fue una de las personas responsables de negociar el fin de la Guerra Fría. Ahora, tenemos personas en los más altos cargos en sus 50 y 60 años, que eran jóvenes y se formaron cuando Rusia era débil. Estaban en una mentalidad hipertriunfalista, celebrando la derrota de la Unión Soviética. Esa mentalidad sigue influyendo en las decisiones de estas personas. Están pensando que los rusos son malvados, pero también débiles, y por lo tanto, deberíamos luchar hasta el final. Sí, a falta de un término mejor, hay un miedo exagerado a la amenaza rusa. Económicamente,
demográficamente y militarmente en términos de poder convencional, hemos creado una narrativa de que Rusia representa una amenaza mayor de lo que realmente es. En primer lugar, nos preocupa que Rusia se alinee más estrechamente con China y lo que eso significa para los intereses de Estados Unidos, particularmente en el mar de China Meridional. Sin embargo, China es el socio dominante en esa relación, y la relación entre Rusia y China es mucho más complicada de lo que la gente se da cuenta. Así que tenemos estas nociones exageradas de la amenaza de Rusia y su posible alianza con China, que a menudo se utilizan para justificar las políticas existentes. Estas políticas, especialmente en Ucrania, claramente no están funcionando. Sí, tienes toda la razón. Para cualquiera que esté interesado, hay un académico maravilloso llamado Yu Bin. Desde 1999 ha estado produciendo actualizaciones trimestrales sobre la relación entre Rusia y China. Ahí puedes ver lo dinámica que es esa relación. Una cosa que no puedo superar, de la que también escribes en tu libro, es la doble moral que vemos en los medios occidentales y de los políticos. Dicen que Rusia es una gran amenaza y que necesitamos disuadirla porque es realmente peligrosa. Pero al mismo tiempo afirman que es súper débil y que caerá rápidamente. Sugieren que si simplemente enviamos 2 o 3 sombras de tormenta más, Rusia se retirará y Ucrania recuperará Crimea. ¿Realmente creen eso? ¿Tienen una psicología esquizofrénica? Creo que algunas personas realmente lo creen. Hemos perdido de vista el análisis adecuado. Ya no tenemos una embajada funcional en Rusia. Lo que tenemos es lo que describo como una embajada de Potemkin, una embajada de mentira. Los pocos diplomáticos que quedan se aferran a su estilo de vida en la embajada. Rara vez salen del edificio, no hablan ruso y pasan todo su tiempo en conversaciones seguras por video con los responsables políticos en Londres, diciéndoles lo que quieren escuchar. Si eso es todo el análisis que los responsables políticos en Londres están obteniendo sobre la Rusia contemporánea, entonces estamos todos un poco condenados. En parte se trata de la verdadera erosión de nuestra capacidad para analizar Rusia y entender sus políticas y nuestra desinversión en la diplomacia. ¿Cómo están los rusos en términos de entender lo que el Reino Unido y los europeos están haciendo? ¿Sabes cómo operan sus embajadas en Londres y demás? Bueno, ciertamente desde 2018, Rusia ha tenido muchos mejores recursos para entender al Reino Unido que los que nosotros hemos tenido en Rusia. Sus activos diplomáticos y su capacidad para comprender lo que está sucediendo en el Reino Unido son mucho mayores. Hay una población rusa mucho más grande en el Reino Unido que la población británica en Rusia. Estoy muy a favor de las fronteras abiertas. Tenemos 150,000 rusos viviendo en el Reino Unido. Eso es un recurso en términos de su comprensión del Reino Unido. La capacidad de Rusia para entendernos es mucho mejor que nuestra capacidad para entenderlos a ellos. Rusia se ha arraigado mucho en su visión de Occidente, a menudo recurriendo a la historia para crear a Occidente como una nueva amenaza externa, similar a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente conmemoraron el Día de la Victoria en Moscú. También hacen referencia a conflictos históricos con figuras como Napoleón, e incluso antes squelps y lituanos. Nos ven como la esta amenaza externa. Putin utiliza esta narrativa towards all greatness sword. Sí, y esto es lo que, perdón por el lenguaje directo, pero esto es lo que resulta tan frustrante. Si todos vuelven a la historia y dicen, bueno, ya sabes, Putin es el nuevo Hitler, y luego los rusos dicen, los europeos son los nuevos Napoleones, y así sucesivamente, entonces estamos condenados al conflicto. Antes de que comenzara la guerra en 2022, Vladimir Putin escribió un artículo de opinión en uno de los grandes periódicos alemanes en 2021. Creo que también fue para el Día de la Victoria.
Una cosa importante es que los rusos, al menos en aquel entonces, y Vladimir Putin también, eran muy cuidadosos al distinguir entre los alemanes y los nazis. Constantemente hablaba de los nazis como una amenaza, pero no de los alemanes. Temo que en Europa estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre las personas reales que cometieron crímenes horribles en el pasado. Stalin fue uno de ellos, pero la mayoría de sus crímenes fueron cometidos en realidad contra su propio pueblo, así como contra otros. Ahora, hemos creado un espantapájaros exagerado a partir de eso. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso, Tom? What are your thoughts about this? Well, yeah, I completely agree, and I think the likening. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Creo que comparar a Putin con Hitler es profundamente ofensivo, no solo para él, sino para el pueblo ruso en general, dado el número de ciudadanos soviéticos que murieron durante el intento nazi de conquistar la Unión Soviética, hasta 27 millones de personas. Es una cifra inimaginable de personas que murieron en una guerra totalmente inútil provocada por la Operación Barbarroja. Así que esa comparación es... Pero ya sabes, vivimos en todas estas narrativas arraigadas, ¿no? We live in all of these entrenched narratives, don't we? These really kind of negative. Estas narrativas negativas y estereotipos sobre los rusos y el pueblo ruso son problemáticos. Obviamente, también hay estereotipos rusos sobre nosotros, y funciona en ambos sentidos. Viví en Rusia durante 4 años y medio con mis hijos pequeños. Mi hija tenía 7 meses cuando llegamos como familia a Moscú. Encontré a los rusos, en la mayoría de los aspectos, muy cálidos y acogedores. Moscú era un lugar muy agradable para vivir. Obviamente, recibí mucha atención de los servicios de inteligencia locales como parte de mi trabajo, pero todo era perfectamente manejable. Tuve una vida muy placentera y muchos recuerdos felices de Rusia. Many happy memories of Russia. So, these kind of negative stereotypes. Estos tipos de estereotipos negativos, que obviamente se elevan mucho durante una época de guerra, se vuelven autoperpetuantes mientras la guerra está ocurriendo. Entonces, todas estas cosas que hemos estado escuchando sobre Rusia durante las últimas décadas deben ser ciertas debido a lo que está sucediendo en Ucrania. Pero necesitamos dar un paso atrás y realmente hablar con Rusia. Necesitamos alejarnos del conflicto, hacer que la gente deponga las armas y preguntar ¿cómo podemos lograr la paz? Estoy bastante seguro de que Rusia quiere la paz tanto como las personas comunes que sufren los terribles bombardeos en Ucrania también quieren la paz. Bombardments in Ukraine must also want peace. So if we look, Entonces, si lo miramos, los países no son actores unitarios. Trabajaste para una de las agencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es solo uno de los actores involucrados en la política hacia Rusia, ¿verdad? Luego tienes las agencias de inteligencia, que ciertamente son muy importantes, pero también tienes la oficina del primer ministro y otros. Dentro de eso, ¿podrías decirnos primero quién más es fundamental para la toma de decisiones en lo que respecta a las relaciones entre el Reino Unido y Rusia del lado británico? Y en segundo lugar, ¿cuál de esas instituciones crees que tiene la evaluación más realista y empujaría hacia la desescalada? Por el contrario, ¿quién es el más agresivo en esta constelación? who is the most hawkish in this constellation? Bueno, diría que en este momento tenemos un primer ministro que realmente solo está enfocado en la supervivencia electoral. Entonces, Rishi Sunak no es un actor muy prominente. Eso pone mucho más énfasis en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahora tienes a James Cleverly a cargo, quien en la época en que David Cameron era primer ministro, fue responsable de que el Reino Unido fuera completamente excluido del formato de Normandía. Seamos claros, hay una cierta cantidad de él corrigiendo los errores de eso. El Ministerio de Asuntos Exteriores es casi abrumadoramente belicista, dado que es una institución diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores es el cuerpo realmente belicista. The Foreign Office is the really hawkish body. If anything, I'd say it is. Si acaso, diría que es el ejército del Reino Unido el que está abogando por una visión mucho más matizada sobre esto. No quieren que vayamos a la guerra, al igual que los ciudadanos del Reino Unido no quieren que vayamos a la guerra, dado todo lo que eso implicaría.
Medvedev ha estado amenazando con ataques con misiles contra activos del Reino Unido fuera de Ucrania. Así que para mí el Ministerio de Asuntos Exteriores es el verdadero y, paradójicamente, belicista tin improvisable en las políticas del Reino Unido en un momento en que el primer ministro está enfocado únicamente en asuntos internos. Is really only focused on the domestic. There's a good chance that Es muy probable que el primer ministro no sobreviva a las próximas elecciones generales y que haya un cambio de gobierno, con una probable victoria del Partido Laborista. Tampoco tengo mucha esperanza en Keir Starmer, pero ¿conoces al gabinete en la sombra? ¿Tienen un enfoque diferente hacia Ucrania? a different approach towards Ukraine and No, I mean, they don't seem to have their own yet. No, no parece que tengan una política exterior independiente todavía. De hecho, Keir Starmer acaba de repetir la línea sobre gastar el 2.5% del PIB en defensa en lugar del 2%. Otras partes del Partido Laborista están sugiriendo que deberíamos gastar el 1% del PIB en asuntos internacionales y centrarnos en el compromiso en lugar del poder militar. Así que hay divisiones dentro del Partido Laborista. Sin embargo, bajo el liderazgo de Keir Starmer, no han querido hacer nada en política exterior que los diferencie de los Tories. Ven un riesgo enorme en las jerarquías de poder en este corrido sobre Rusia. Well, maybe the Conservatives are wrong about Russia. I mean, Keir Starmer's just not going to take that. Keir Starmer no va a correr ese riesgo porque está tan desesperado por convertirse en primer ministro. Así que creo que el margen para una política diferente bajo Labour es bastante reducido, al menos inicialmente. También están enfocados en la cuestión de la asistencia al desarrollo en el extranjero. Este gran recorte a la asistencia al desarrollo en el extranjero se inició en 2020 bajo Dominic Raab como secretario de Relaciones Exteriores, reduciendo las líderes percibidas en de feeling benjivet tower. Sictisaat y med de ready en el dolor cambió nuestra política sobre Rusia. More than necessarily changing tack on our disastrous policy on Russia. that leaves a pretty bleak outlook. Eso deja una perspectiva bastante sombría para las posibilidades de paz. Si nadie realmente quiere impulsar una paz realista, y si la única paz en la que la gente piensa, al menos en el lado occidental, es una retirada completa de Rusia de todos los territorios que han ocupado, junto con un juicio por crímenes de guerra para el señor Putin, entonces no vamos a llegar allí. ¿Ves algo que empuje a la gente a darse cuenta de que si continúan con esto, podría haber una escalada general e incluso mayor? A general escalation and even further escalation because Well, I think, there's a I tit for think tat. I think the big irony is that the person. Sí, quiero decir, creo que la gran ironía es que la persona que ha dicho que está preparada para negociar es Putin. Pero él es la persona que menos necesita la paz, porque desde su punto de vista, la guerra se está moviendo lenta e inexorablemente a favor de Rusia, con pequeños pero consistentes avances a lo largo de la línea del frente. Así que para él, podría hablar de estar listo para negociar, porque la estrategia está muy a su favor. The strategy is very much going to weigh on his side, but I think the thing that would tip the balance in the West. Pero sabes, creo que lo que inclinaría la balanza en Occidente es si hay una ruptura más catastrófica de la línea en Ucrania, un colapso y derrota militar más significativa en Ucrania. No es que piense que Rusia haya querido conquistar toda Ucrania, pero si la situación militar en Ucrania se deteriora aún más, entonces creo que incluso Biden podría tener que reevaluar su política, tal como ha tenido que hacerlo tardíamente y sin éxito en Israel y Gaza. Pero si no es así, estamos literalmente en una lotería, esperando ver quién se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos. A pesar de todas sus rarezas y excentricidades, creo que Trump probablemente sería mucho más realista que Biden, quien me parece un fantasioso. Trump will probably be much more realist than Biden, who's a fantasist, it seems to me. Yeah, but Trump just yesterday again. Sí, pero Trump ayer mismo dijo que incluso antes de asumir el cargo, si fuera presidente electo, pondría fin a la guerra en Ucrania. Todos sabemos que eso podría ser una promesa exagerada, pero definitivamente tiene una idea de cómo presionar a los ucranianos para que realmente se sienten a negociar. Into actually sitting down
Yeah, because I mean, Ukraine has to be ready to. Porque Ucrania también tiene que estar lista para negociar. Y Rusia tiene que estar lista para negociar. En última instancia, la paz será lograda por Ucrania y Rusia en el análisis final. Rusia puede tener el apoyo de China y otros países. Ucrania será apoyada por los aliados occidentales. Pero sin que Ucrania y Rusia se sienten juntos a la mesa, no habrá paz. Esto implica tener conversaciones difíciles con Ucrania. La idea de conferencias de paz donde Rusia no está invitada es completamente ridícula. Necesitas sentarte con Rusia, como se hizo al comienzo de la guerra, volviendo al proceso de Estambul, y trabajar hacia la paz. Si Occidente se niega a alentar a Ucrania a hacer eso, entonces estamos en un verdadero problema, porque Ucrania seguirá pensando que tiene un cheque en blanco para sus acciones. And not just Ukraine, but the thing is, I guess No solo Ucrania, sino también la Alianza Occidental necesitaría fortalecer la mano del gobierno actual de Ucrania. También necesitan proteger a Zelensky y a otros de los ultraderechistas nacionalistas que podrían matarlos solo para continuar la guerra. La ultraderecha es pequeña, pero está ahí y está amenazando con violencia para mantener la guerra en marcha. violence toward to continue the war. Yeah, of course, and of course, that just makes Zelensky looking. Sí, por supuesto. Eso solo hace que Zelensky parezca cada vez más una marioneta. Entonces, ¿qué haces? Zelensky tiene que ser un estadista. Una guerra es un juego de dos mitades. Su primera mitad fue buena. Actuó como un estadista desde el principio. Ganó reconocimiento internacional, pero necesita reconocer las realidades de la situación para su supervivencia a largo plazo como líder político. Ya ha retrasado las elecciones indefinidamente mientras continúa la guerra. Ahora necesita actuar como un estadista y no en interés más supis. He now needs to play the statesman and look at the bigger interest of his country. Do you think, as a diplomat, that ¿Cree usted, como diplomático, que el señor Zelensky podría negociar la paz? Digamos, hipotéticamente, que dejara de lado su actual personalidad, se quitara el suéter verde, se pusiera un traje y rescindiera el decreto de que no puede negociar con el señor Putin. Si eso sucediera, ¿cree que tendría la posición dentro de Ucrania para realmente negociar y llevar al país con él? and bring Ukraine along with him? Well, possibly not, because so many people have left Ukraine. Bueno, posiblemente no porque tanta gente ha dejado Ucrania. Lo que queda son personas en el ejército, ancianos y activistas políticos. Muchos de ellos ahora se están moviendo en contra de Zelensky, ya que ven que la guerra va en contra de Ucrania, no solo tácticamente, sino también a largo plazo. Pero eso es política, ¿verdad? Los líderes van y vienen, y ese es su destino. Si realmente está interesado en la paz, necesita arriesgarse y ver dónde termina. Desafortunadamente, por eso le pagan tanto. But unfortunately, that's why he's paid the big bucks. Politicians come and go, but that's what Los políticos van y vienen, pero por eso tenemos oficinas exteriores. Los diplomáticos suelen quedarse. ¿Tienen los ucranianos personas que puedan trabajar con los rusos, los británicos y los estadounidenses? ¿Todavía existe una red? Is there a network still? Yeah, no, of course there are. Of course there are. I mean, Sí, por supuesto que los hay. Los diplomáticos están en última instancia programados para comprometerse. Hay diplomáticos más belicistas y diplomáticos más pacifistas, como yo. Pero sin duda habría personas que reconocen que el compromiso es vital para el futuro. No se puede prescindir de ello. Que se escuchen sus voces es otra cuestión, porque claramente no se escuchan en el Reino Unido en este momento. Pero ya veremos. Pero me parece que hay un gran vacío de estadismo en Ucrania en este momento que Zelensky no está llenando. Mientras eso persista, todo este caos y la mayor influencia de los grupos de extrema derecha solo aumentarán. Cuanto más tiempo lo deje Zelensky, mayor será la posibilidad de un mal final político para él. Su mejor opción sería actuar temprano y desempeñar el papel de estadista ahora, en lugar de esperar y enfrentar un final político mucho más difícil para su carrera. Sí, y seamos honestos, una Afganistán de Ucrania no puede estar en interés de Ucrania. Cualquier líder sensato trataría de no, ¿verdad?
scenario, No. right? No, I mean, I've been to Ukraine. Kiev. No quiero decir, he estado en Ucrania. Kiev es una ciudad fabulosa. Cuando terminé mi tiempo en Moscú, conduje todo el camino desde Moscú de regreso al Reino Unido, pasando por Chernihiv y Donetsk, Kiev y por toda Ucrania occidental a través del Lviv y demás. Había una verdadera sensación de un país mirando hacia adelante, con el objetivo de integrarse económicamente con otros países. Se sentía en ascenso, con mucho potencial a pesar de desafíos masivos como la corrupción. Había un verdadero optimismo para abrirse y deshacerse de las cadenas del pasado. Bueno, todo ese progreso se ha detenido. Eso no puede continuar mientras la guerra haga estragos. Se siente como si fuera un país atrapado en una especie de congelamiento impuesto por su liderazgo político. Su determinación de seguir con esta narrativa arraigada está haciendo que sea cada vez más tarde para que cambien. It's becoming increasingly too late for them to change. The thing that I worry about is that something that is Lo que me preocupa es algo que he escuchado de estos rincones neoconservadores. Dicen que incluso si Rusia sigue ganando más territorio, eso no es realmente lo que Rusia quiere. En cambio, sugieren forzar a Ucrania a una guerra de partisanos con pequeños ataques terroristas. Tomó 10 años, pero eventualmente la Unión Soviética tuvo que retirarse de Afganistán. Este tipo de planificación sería absolutamente horrible porque haría todo aún más sangriento. Los rusos necesitan evitar eso a toda costa, por lo que creo que el señor Putin querría negociar para prevenirlo. ¿Es ese un escenario del que también has oído hablar la gente? is that a scenario that you also saw people talk about? Yeah, I mean, I just don't know why anybody would think that was a good idea. Sí, simplemente no sé por qué alguien pensaría que eso fue una buena idea. Realmente una Ucrania pacífica que se está integrando más estrechamente en Europa y teniendo buenas relaciones con Rusia es bueno para nosotros. Mira lo mal que resultó recientemente la estrategia de Estados Unidos en Afganistán. ¿Por qué pensaríamos que eso sería un buen enfoque para un país que quiere modernizarse, abrirse e integrarse con el mundo en general? To modernize, open up, and integrate with the wider world. Turning it into sort of a neo-Taliban. Sabes, convertirlo en una especie de neo-talibán con elementos ultraderechistas es una buena idea. Me deja completamente asombrado. Quiero decir, la mayoría de la gente común en Ucrania solo quiere vivir en paz, que sus hijos sean felices, que les vaya bien en la escuela y tener vidas normales. Es totalmente ridículo que la gente piense en estos términos y no se dé cuenta de que la paz es lo mejor para todos: Ucrania, Rusia, Europa y el Reino Unido. Es como un versículo. Not be served by peace. It's completely ridiculous. I absolutely agree. Estoy totalmente de acuerdo. Hablas como un verdadero diplomático, como deberían hacerlo todos los diplomáticos. Así que yo am proud. Muchas gracias por hoy. For talking to me today. Thanks. Muchas gracias, Pascal. Un placer hablar contigo. Todo lo mejor. Best.